Buenas tardes, ¿cómo están? Yo quisiera volver a insistir a petición de algunos alumnos que me escribieron por WhatsApp sobre aquellas sentencias que tienen recurso de casación sin estar contempladas de manera expresa en el artículo 312. Independientemente de la sentencia interlocutoria con fuerza definitiva, respecto de la cual creo que hay claridad porque no me hicieron ninguna pregunta, y que por vía de la jurisprudencia tiene recurso de casación, quisiera comenzar aludiendo a las sentencias en materia de inhibición y recusación. Aquí en el laptop tengo una sentencia con ponencia del doctor Antonio Ramírez Jiménez de la Sala de Casación Civil, expediente 2011-203 del 28 de marzo del 2012, que establece que en materia o que el recurso de casación contra las providencias recaídas en las incidencias de recusación y de inhibición solo será admisible en los siguientes supuestos. Esto lo estoy haciendo para ratificar lo que ya habíamos comentado en vez anterior. Lo que no quiere decir que los alumnos no vayan a leer la sentencia. Tienen que leer la sentencia, especialmente el punto o los puntos que han sido subrayados en amarillos y verde, porque ello es lo que les permite entender por qué este tipo de sentencias en materia de inhibición y de recusación, pese a lo establecido en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, son susceptibles de casación. Y expresamente la Sala, en sentencia en esta sentencia dice que son susceptibles de casación, tienen casación cuando in limine litis el propio funcionario, es decir, el propio juez, declara inadmisible la recusación propuesta en su contra. Desde luego que en este caso, lejos de resolverla, lo que hace es impedir que nazca la incidencia. En otras palabras, se propone la recusación, el juez no le da trámite a la recusación, sino que de manera incidental niega la recusación, rechaza la recusación. Y en segundo lugar, cuando se alega la subversión del procedimiento y la consecuencia violación del derecho a la defensa, por cuanto en ello está interesado el orden público. En otras palabras, cuando el juez da el trámite legal al procedimiento, pero en el curso de ese procedimiento se violenta el orden público. En esos dos casos, las sentencias en materia de recusación y de inhibición tienen recurso de casación de inmediato. En otras palabras, tienen recurso de casación estas sentencias cuando el propio funcionario recusado decide de su recusación. Fíjense, no le da trámite a la recusación y él mismo se pronuncia sobre la recusación. Y en segundo lugar, cuando media un alegato de subversión del procedimiento y la consecuente lesión al derecho de defensa. Eso está contenido en la sentencia que hace algunos momentos les mencioné, del doctor Antonio Ramírez Jiménez. Les reitero que deben de leer todo el texto de la sentencia que está subrayado y que ya les fue remitido en la oportunidad anterior. Las preguntas han versado sobre este tipo de sentencias. Aquí tengo la sentencia en materia de medidas cautelares de la doctora Isbelia Pérez de Caballero del 21 de junio de 2005, también de la Sala Civil, ¿no? Expediente AA 20-C-2004-805. En esa sentencia
se determina o se declara que las medidas o que las sentencias que deciden sobre las medidas cautelares son sentencias interlocutorias con fuerza definitivas y por tanto son susceptibles de declaración de inmediato por las siguientes razones. Vamos a ver. La sala observa, dice la sentencia, que la sentencia contra la cual se anunció y fue declarado inadmisible el recurso de casación anunciado es una interlocutoria que niega la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar. Sobre el asunto de la admisibilidad del recurso de casación contra este tipo de pronunciamientos, la doctrina de la sala ha sostenido que las decisiones recaídas en la incidencia sobre medidas preventivas, por cuanto se refieren a incidencias autónomas, se tramita de manera autónoma e independiente del juicio principal. Esa es la primera razón, aquí está, por la cual tiene recurso de casación, ¿no? Bien sea negándolas, acordándolas o modificándolas, suspendiéndolas o revocándolas, son interlocutorias con fuerza definitiva. Esto es, se trata de sentencias que se tramitan o el procedimiento que da lugar a la sentencia es autónomo y es independiente del principal. Primera razón. Segunda razón, son sentencias interlocutorias con fuerza definitivas, que por vía de la jurisprudencia, debido a que ponen fin al procedimiento, tienen casación de inmediato, ¿no? Dice la sentencia que estas sentencias interlocutorias con fuerza definitiva son asimilables a una sentencia definitiva en cuanto a la materia autónoma que se debate en la incidencia, lo cual hace admisible el recurso de casación. Y más adelante indica la sentencia que en fuerza de las anteriores consideraciones y aplicando el criterio invocado, la declaratoria sin lugar del recurso de hecho expuesto, en consecuencia y en lo sucesivo deberá admitirse el recurso a casación contra las decisiones que nieguen las medidas preventivas, al igual que aquellas que las acuerden, modifiquen, suspendan o revoquen, pues todas ellas son interlocutorias con fuerza definitiva, asimilables a una sentencia de fondo porque ponen fin al procedimiento. El procedimiento es autónomo e independiente del procedimiento principal. No tiene ninguna influencia en el procedimiento principal y más aún, se tramitan en cuadernos separados. Por esas razones, las sentencias en materia de medidas cautelares, por vía de la jurisprudencia, tienen casación de inmediato. Eso sí, en todos estos casos, el monto de lo controvertido tiene que exceder de las 3.000 unidades tributarias. Entonces no olviden, por vía de la jurisprudencia tenemos las sentencias interlocutorias con fuerza definitiva, las sentencias que resuelven en materia de medida de inhibición y de recusación, siempre y cuando el funcionario haya recusado, haya resuelto per se sobre su propia recusación, esto es, haya resuelto in limine litis sobre la recusación, si en el procedimiento se subvirtió el orden público, las sentencias que acuerdan, modifican, suspenden o revoquen las medidas cautelares por cuando se tramitan en cuaderno separado, el procedimiento es autónomo e independiente del juicio principal, no inciden en el mérito del fondo que se está resolviendo en el juicio principal y porque se trata de una sentencia interlocutoria con fuerza definitiva, entonces por eso se les acredita casación. Y en tercer lugar, el efecto de la inflación y las consecuencias de la modificación del valor por parte del presidente de la República de la unidad tributaria. La alumna, porque era una niña, me preguntaba que en este momento la unidad tributaria tiene un valor de 1.500 bolívares. Ella interpone el pleito y lo estima en 5 millones de bolívares. Que como yo podré comprender, en ese caso,
la demanda excede, o lo controvertido excede, las 3.000 unidades tributarias, pero que entendiera que en primera instancia el juicio se puede llevar 2-3 años y que en el superior pudiera llevarse un año más o año y medio, entonces podríamos tener unos 4 años de juicio, que de aquí al año, expresamente lo dice, el año 2026, esos 4.500.000 bolívares pudiesen representar una cantidad muy pequeña de dinero. Entonces me pregunta, ¿qué hacer en ese caso? En ese caso tenemos la sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la doctora Luisa Estela Morales de la Muño, número 309, de fecha 12 de julio de 2005. La doctora dice lo siguiente: de lo anterior se colige que para acceder a la sede casacional de acuerdo con la referida ley, es decir, no se les pase por alto que las 3.000 unidades tributarias o el exceso de 3.000 unidades tributarias está contemplado en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces deberá exceder a las 3.000 unidades tributarias. Sin embargo, como preguntaba la niña, ante los incrementos anuales que sufre la unidad tributaria, pudiera estar afectándose o limitándose la posibilidad de los administrados de acceder en casación ante las respectivas salas del Tribunal Supremo de Justicia. En tal sentido, el juzgador correspondiente deberá determinar si tiene o no tiene casación sobre la base de la cuantía de la sentencia, ¿no? Deberá tener la cuantía exigida para el momento en que fue presentada. Esto es decir, que para el momento en que fue presentada la demanda, era susceptible de ser conocido el asunto en casación, porque así lo permitía la cuantía. Es decir, no se les olvide que las normas procesales se mantienen en el tiempo. Es decir, ese derecho se mantiene en el tiempo. Entonces, en el año 2024, 2025, 2026, en fin, cuando haya resuelto el Tribunal Superior sobre el fondo del asunto y usted no esté conforme con esa sentencia, usted puede ir a casación, porque para el momento en que usted propuso la demanda, esa demanda podía ir a casación, es decir, porque el valor controvertido excedía de las 3.000 unidades tributarias y así lo establece la sentencia en cuestión de la Sala Constitucional. Entonces no se les olvide que el exceso de las 3.000 unidades tributarias, según esta sentencia de la Sala Constitucional, es decir, todas esas sentencias se las mandé la semana pasada. Es decir, se estima o se determina no sobre la base de la unidad tributaria vigente para el momento de la emisión de la sentencia del superior, sino sobre la base de la unidad tributaria vigente para el momento de la presentación de la demanda. De tal forma que las variaciones que por motivo del decreto del presidente de la República que fija anualmente el precio de la unidad tributaria no van a afectar en ningún caso el derecho que usted tenía inicialmente de acudir a casación. Estamos bien, hay una decisión de la Sala Social con sentencia del doctor Danilo Mujica. Esa sentencia de la Sala Social resuelve el siguiente punto. Hay un litis consorcio pasivo. Varios trabajadores demandan el pago de las prestaciones sociales. Al final, la sentencia que dicta el superior no es del agrado de los trabajadores y ellos anuncian recurso de casación. Supongamos que para ese momento del año 2018 la unidad tributaria tenía un precio, que sé yo, no recuerdo bien, de 150 bolívares, no me acuerdo. Entonces,
las 3.000 unidades tributarias representaban 450.000 bolívares. Y pensemos que eran 5 trabajadores. Entonces, los trabajadores consideraron que tenían recurso de casación porque sumadas todas las pretensiones excedían las 3.000 unidades tributarias. La sala dijo que no, que esa sentencia no tenía recurso de casación, porque para que tuviese recurso de casación, por lo menos una pretensión debía de exceder las 3.000 unidades tributarias, y ninguna de ellas excedía. Por tanto, se le negó el recurso de casación. Esto es, no vale acumular las distintas pretensiones para determinar por su cuantía si exceden o no exceden las 3.000 unidades tributarias a los efectos de la admisibilidad del recurso de casación. De todas las pretensiones que se acumularon, por lo menos una de ellas tiene que exceder las 3.000 unidades tributarias para que en ese caso se pueda dar el recurso de casación. Creo que en esta materia pues hemos quedado definitivamente claros. Cualquier cosa me vuelven a escribir. Ay, ¿qué se me hizo? Ya terminamos la semana pasada el 313. Queda el artículo 314. En el artículo 314 y el 317, pero como estamos en el 314, quiero decirles lo siguiente. Hay 2 sentencias que son fundamentales. Quien pretende estudiar por el código y no estudia por las sentencias, el 314 está. A mí no me echen la culpa. Es decir, aquí se les está mandando la sentencia, hoy se les manda la sentencia. Fíjense bien. El artículo 314 dice lo siguiente. El recurso de casación se anunciará ante el tribunal que dictó la sentencia contra la cual se recurre dentro de los 10 días siguientes al vencimiento de los lapsos indicados al artículo 521. Esto es, dentro de los 10 días siguientes, digamos, ha agotado el lapso que tenía el juez para dictar sentencia, siempre y cuando la haya dictado dentro de ese lapso, 60 días. Dejemos lo demás. Solo en caso de haber imposibilidad, es decir, que el recurso se va a anunciar directamente ante el juzgado superior. Más adelante dice la norma, dice el 314, ténganlo ahí a mano. Solo en caso de haber imposibilidad material de hacerlo ante el superior que dictó la sentencia, podrá anunciarse ante otro tribunal o ante un registrador o notario de la circunscripción donde se encuentre ubicado el juzgado superior, para que éste lo pase de inmediato al tribunal que debe admitirlo o negarlo. Esto es el tribunal de última instancia que dictó la sentencia que se está recurriendo, a los fines del pronunciamiento de ley. Toda intervención del tribunal que dictó la sentencia contra la cual se recurre para frustrar o obstaculizar el anuncio del recurso será sancionado por la Corte. Bueno. Conforme a la norma antes transcrita, el artículo 314 que tienen ustedes en su código, dice la sentencia, el lugar del anuncio del recurso de casación en principio debe efectuarse, como les decía, ante el tribunal que dictó la sentencia, contra la cual se recurre, porque es este el funcionario quien tiene la jurisdicción para oírlo, y en forma excepcional, cuando hay imposibilidad material de anunciar ante el órgano jurisdiccional de la recurrida, podrá anunciarse por ante otro juzgado o por ante el registrador o notario de la misma circunscripción judicial que lo autentique o documente, es decir, le dé fecha cierta de autenticidad a la firma o parte recurrente, el cual deberá pasar de inmediato al tribunal de la recurrida a los fines de su admisibilidad. Eso en otras palabras era lo que estábamos comentando hace algunos momentos.